El doctor Aaron Hallis había visto muchas cosas extrañas en sus años como xenobiólogo, pero nada lo preparó para la desolación que se extendía ante él en la época de Draconus. El planeta era infame en toda la galaxia como un mundo hostil, hogar de una de las criaturas más temidas que existen, la víbora celiana. Estos depredadores máximos eran legendarios por su veneno mortal, su fuerza incomparable y su asombrosa capacidad para rastrear a sus presas durante kilómetros a través del accidentado terreno del planeta. El Consejo Galáctico había declarado hace mucho tiempo que Draconus era un mundo en cuarentena e instaba a los exploradores a mantenerse alejados, pero Aaron había estado fascinado por el planeta desde que era un niño. Las historias de su belleza salvaje y sus peligrosas criaturas lo habían cautivado y ahora estaba parado en el mismo suelo frente a la criatura sobre la que había escuchado tantas leyendas. El denso follaje se abrió y reveló una vista que habría detenido a cualquier otra persona cuando una víbora litia yacía en el suelo con su enorme cuerpo serpentino enrollado. Débilmente en la tierra, la respiración de Aaron se atascó en su garganta. La víbora apenas se movía. Sus escamas, una vez gloriosas, estaban opacadas por el hambre. Su forma masiva, que debería haberlo dominado, estaba flácida y frágil. La galaxia podría haber temido a la víbora ciana, pero lo que Aaron vio ahora no era un depredador aterrador, era una criatura al borde de la muerte. Se acercó con cautela. Su mano firme pero su corazón latía con fuerza. Los brillantes ojos amarillos de la víbora siguieron sus movimientos, aunque estaban apagados por el cansancio. Su respiración se convirtió en ráfagas sibilantes y superficiales, y Aaron pudo ver las costillas debajo de sus escamas. Cada instinto le gritaba que se volviera para dejar a la víbora a su destino, pero algo en Aaron despertó una profunda empatía por esta criatura que había sido abandonada para morir, abandonada tanto por su especie como por la galaxia en general, por un momento. Aaron se quedó quieto estudiando a la víbora. Su cuerpo no mostraba signos de heridas recientes. Solo la lenta descomposición del hambre. El gran tamaño de la criatura y su formidable reputación lo habrían asustado a cualquiera que se acercara, pero Aaron sabía que tenía que actuar rápidamente si quería salvarlo. Se arrodilló junto a la víbora, abrió la cremallera de su mochila y sacó su equipo de campo. «Estoy aquí para ayudar», dijo suavemente. Inseguro de si la criatura podría entenderlo, pero necesitaba romper el tenso silencio. Sacó con cuidado una jeringa llena de una solución nutritiva especialmente formulada, una mezcla diseñada para especies alienígenas. La desnutrición era una apuesta. Aaron nunca había tratado a una víbora atiana antes y su biología era compleja y en gran parte desconocida, pero era su única oportunidad. Se acercó lentamente, extendiendo su mano con la jeringa, listo para la posibilidad de que la víbora pudiera atacar en defensa. Sus ojos siguieron cada uno de sus movimientos, pero no emitió ningún sonido agresivo, ningún siseo. Aaron presionó la jeringa en una parte blanda de sus escamas e inyectó los nutrientes. Por un momento, no pasó nada. Entonces la víbora parpadeó, sus ojos brillantes se enfocaron más claramente en Aaron. Las respiraciones sibilantes se hicieron más fuertes, aunque la criatura permaneció débil. Aaron dio un paso atrás, su corazón se aceleró. Acababa de realizar un acto potencialmente fatal, pero la víbora parecía reconocer su intención. La criatura no atacó ni le gruñó. Solo observó como si decidiera si confiar en este humano que se atrevió a acercarse. Anne suspiró aliviado. Esto fue solo el comienzo. Durante las siguientes horas, Aaron vigiló atentamente a la víbora. Documentó todo en su diario de campo. La criatura se había quedado quieta, moviéndose solo ocasionalmente a medida que la solución nutritiva comenzaba a hacer efecto. Las inyecciones eran un alivio temporal. Necesitaría hacer más para asegurar la supervivencia de la víbora, pero era un comienzo. De vez en cuando, los ojos de la víbora se movían rápidamente hacia él, pero no hacía ningún movimiento para atacar o retirarse. Aaron sabía que tenía una decisión difícil que tomar. Había venido a Dracon con la intención de estudiar el ecosistema único del planeta, no interferir con su orden natural. La víbora, magnífica y aterradora, era parte de ese orden, pero mientras observaba a la criatura debilitada, no podía quitarse la sensación de que abandonarla estaría mal. Corrió sus dedos a través de su cabello mirando fijamente las espesas junglas que los rodeaban. Nadie en la galaxia lo culparía por dejar a los celianos. Las víboras eran consideradas peligrosas e impredecibles, responsables de la muerte de innumerables criaturas humanas y alienígenas por igual. La mayoría las consideraba indomables, demasiado salvajes para coexistir con la civilización. Lo sensato sería empacar su equipo y continuar su investigación en otro lugar, pero Aaron no podía hacerlo. No
Después de ver a la víbora en un estado tan vulnerable, la criatura había sido descuidada, abandonada a morir por una galaxia que solo la veía como una amenaza. No merecía sufrir simplemente por lo que era. Aaron había pasado su vida estudiando especies alienígenas, buscando formas de entenderlas mejor, y esta víbora no era diferente. Era una criatura como cualquier otra, capaz de sentir hambre, dolor y tal vez incluso confiar en su decisión tomada. Aaron se puso de pie y se acercó a la Eviper. Una vez más, no vas a morir aquí, murmuró. No dejaré que eso suceda en los próximos días. Aaron instaló un campamento temporal cerca de la víbora. Cada día administraba más inyecciones de nutrientes y probaba varios suplementos que se adaptaran mejor a la biología de la criatura. Lenta pero seguidamente, la víbora comenzó a recuperar sus escamas, una vez opacas y quebradizas. Recuperó su brillo natural, sus movimientos, una vez lentos, se volvieron más fluidos a medida que la fuerza regresaba a sus extremidades. Sin embargo, incluso cuando la víbora se hizo más fuerte, nunca mostró ninguna agresión hacia Aaron. Le permitió acercarse para administrar los tratamientos y observarla de cerca. A cambio, Aaron respetó el espacio de la criatura, nunca presionándola demasiado ni forzando la interacción. Era un equilibrio delicado. Uno construido sobre la comprensión silenciosa. El quinto día, Aaron regresó de reunir suministros para encontrar a la víbora observándolo intentamente. Sus ojos brillantes siguieron sus movimientos, más agudos y más alertas que antes. Por un momento se miraron, y Aaron sintió que algo cambiaba entre ellos. La víbora ya no veía, él no lo veía como una amenaza potencial ni como una presa, lo veía como algo más, un aliado, tal vez incluso un protector. Aaron sonrió sintiendo que el peso del abandono de la galaxia se desvanecía. Había tomado su decisión y también la víbora. Juntos encontrarían una manera de avanzar, un paso a la vez. Los días se convirtieron en semanas cuando Aaron Halis y la víbora anciana, a la que había llegado a llamar Silas, formaron un entendimiento tácito. Aaron continuó brindando nutrientes que complementaban la dieta de Silas, con alimentos especialmente diseñados que él replicaba en su laboratorio portátil cada día. Silas se hizo más fuerte, sus escamas recuperaron su brillo vibrante. Su cuerpo se llenó a medida que los signos de inanición retrocedieron. A pesar de las mejoras físicas, Aaron era muy consciente de la naturaleza delicada de su vínculo. Silas seguía siendo una criatura salvaje, una que había sido endurecida por una vida de supervivencia en el implacable desierto de Draconus Nine. Aaron no podía bajar la guardia por completo, pero tampoco podía evitar sentir una creciente sensación de conexión con él. Criatura, en sus ojos vio algo más que un mero instinto de supervivencia. Había inteligencia, curiosidad y algo que casi se parecía a la gratitud. Una noche, cuando las lunas gemelas de Draconus Nine colgaban bajas en el cielo, arrojando una luz azul pálida sobre la jungla, Aaron estaba sentado junto al fuego que había construido cerca de su refugio improvisado. Silus yacía a unos metros de distancia, enrollado debajo de un árbol enorme. Sus ojos estaban medio cerrados, pero aún vigilante. Aaron sacó su diario de campo y escribió notas sobre el progreso que Silas había logrado, pero sus pensamientos se desviaron hacia el vínculo inusual que estaban formando. No era solo que Silas le permitiera a Aaron acercarse, sino que la víbora parecía buscar activamente su presencia a veces. Después de un largo día de explorar la jungla en busca de recursos, Aaron regresaba y encontraba a Silas esperándolo, enrollado en una posición que miraba hacia la dirección de su regreso, como si lo estuviera esperando. Aaron no pudo evitar preguntarse qué pasaba por la mente de la criatura durante esos momentos de silencio, cuando compartían el mismo espacio sin las barreras habituales de miedo o agresión que definió la mayoría de las interacciones extraterrestres humanas. Esa noche, mientras Aaron miraba fijamente las llamas, reflexionó sobre la peculiaridad de su situación. Era solo un científico humano, solo en un mundo alienígena, sentado al lado de una de las criaturas más peligrosas de la galaxia. Pero no había miedo, ninguna amenaza, de hecho, se sentía casi en paz. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un ruido repentino. El crujido agudo de una rama al romperse resonó en la jungla y tanto Aaron como Silas S.N.A. se pusieron en alerta. El corazón de Aaron se aceleró cuando sus ojos se lanzaron a la línea de árboles. Su mano se movió instintivamente hacia la pistola de pulso enfundada a su costado. Silas se desenrolló en un instante. Su cuerpo se tensó cuando sus ojos brillantes se fijaron en la fuente del sonido. De las sombras emergió una figura alta vestida con una armadura oscura y sosteniendo un rifle de alta tecnología. La sangre de Aaron se heló cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Cazadores furtivos habían venido por Silas. La respiración de Aaron se entrecortó y su mente se aceleró. El mercado negro de la galaxia había codiciado durante mucho tiempo las víboras celianas como mascotas peligrosas. O trofeos exóticos. Con Silas ahora sano y fuerte, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien viniera a reclamarlo.
Y parecía que el momento había llegado. El cazador furtivo se acercó su rifle, apuntó directamente a Silas. Ese es un gran premio. Lo tienes ahí. El hombre se burló, su voz espesa por la arrogancia. Dáselo. Y tal vez te deje ir de aquí en una pieza. El agarre de Aarón se apretó en su pistola de pulso, pero sabía que estaba superado. El equipo del cazador furtivo era mucho más avanzado y claramente tenía experiencia en la caza de criaturas peligrosas. Como Silas, Aarón miró a Silas, que estaba enroscado firmemente listo para atacar. Los ojos dorados de la víbora estaban fijos en el intruso. Un siseo bajo escapó de su garganta. La situación se estaba saliendo de control. Aarón sabía que si Silas atacaba, el cazador furtivo abriría fuego y terminaría en desastre para ambos. Tenía que tinta rápido. No voy a entregarlo, dijo Aarón con voz tranquila pero firme. No es un trofeo para que lo vendas. El cazador furtivo rió entre dientes. Darkly, tienes agallas, te daré eso, pero no se trata de lo que quieres, se trata de créditos, y esa cosa vale más de lo que jamás podrías imaginar. La mente de Aarón corrió buscando una solución. No podía dejar que Silas fuera capturado, no después de todo lo que habían pasado, pero luchar contra el cazador furtivo de frente solo conduciría a la violencia, y esa no era la respuesta. Entonces supongo tendrás que lidiar con los dos, dijo Aarón con voz firme. Se acercó a Silas mostrando que eran un frente unido. El cazador furtivo levantó una ceja, claramente divertido por el desafío de Aarón. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Antes de que Aarón pudiera responder, Silas hizo su movimiento con un repentino estallido de velocidad. Silas se abalanzó sobre el cazador furtivo, su enorme cuerpo golpeó con precisión a la velocidad del rayo. El cazador furtivo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Silas tiró el rifle de sus manos, enviando el arma deslizándose por el suelo de la jungla. El cazador furtivo maldijo, tropezando hacia atrás mientras Silas se enroscaba a su alrededor, sus poderosos músculos inmovilizando al hombre en el suelo. El corazón de Aarón latía con fuerza en su pecho mientras veía cómo se desarrollaba la escena. Silas no mordió, no usó su veneno, en su lugar la víbora sujetó al cazador furtivo en su lugar, sus ojos dorados brillando con intensidad. Era una exhibición de dominio, no de violencia, una advertencia de que Silas podría matarlo si elegía. El cazador furtivo, ahora pálido y temblando, luchó contra el agarre de Silas, pero fue inútil. Está bien, gritó con pánico en su voz. Me iré solo. Cancele por primera vez en mucho tiempo. Aarón no sintió el peso del aislamiento presionándolo. A pesar de estar en un planeta remoto lejos de la civilización humana, había encontrado algo inesperado: compañía, y aunque Silas no podía hablarla conexión que compartían era innegable. Cuando el sol comenzó a ponerse arrojando un cálido tono dorado sobre la jungla, Aarón sintió que una profunda sensación de paz se apoderaba de él. No solo estaba estudiando una criatura peligrosa, estaba viviendo junto a ella, aprendiendo de ella y creciendo con ella. Silas, una vez temido y abandonado por la galaxia, había encontrado un espíritu afín en Aarón. Juntos habían forjado un vínculo que desafiaba las expectativas tanto de los humanos como de los alienígenas, y por primera vez, Aarón se dio cuenta de que no solo estaba allí para estudiar la vida en Draconis M, era parte de ella. La vida en Draconis N había dicho que se había convertido en una rutina extraña pero reconfortante para Aarón y Silas. Su vínculo se había vuelto más fuerte. Cada uno aprendió a anticipar los movimientos y las necesidades del otro. Aarón había comenzado a mapear secciones más grandes del planeta, aventurándose más lejos del campamento improvisado mientras recopilaba datos sobre el ecosistema. Cus, siempre atento, a menudo lo acompañaba deslizándose a su lado como un protector silencioso. Sin embargo, la paz en Draconis 9 siempre fue frágil y no pasó mucho tiempo antes de que su nueva tranquilidad se hiciera añicos. Comenzó con un silencio ominoso en la jungla. Aarón había estado caminando a través de un denso matorral, sus ojos escaneando el suelo en busca de muestras de plantas raras, cuando notó que el zumbido habitual de la vida silvestre se había silenciado. Se detuvo mirando a su alrededor, sus sentidos repentinamente alerta. Silas, que había estado moviéndose unos pocos pies por delante, se congeló en su lugar, su cuerpo se enroscó firmemente como si se estuviera preparando para algo invisible. Aarón sabía que los instintos de Silas eran más agudos que los suyos y la víbora siente el peligro de lo que era real. Un bajo colgante llegó a los oídos de Aarón, vibrando el suelo bajo sus pies, giró su cabeza hacia el horizonte y su corazón se hundió en la distancia, cortando a través del cielo como una espada. Era un barco negro elegante e inconfundible. Esto no era un transporte o un barco de investigación, era una nave de caza. Otra vez, no, murmuró Aarón, su mente corriendo. Los cazadores furtivos habían regresado, pero esta vez no era solo un hombre con un rifle. Este era un grupo organizado, probablemente con mejores armas y tecnología, y claramente habían venido preparados para una pelea. El pulso de Aarón se aceleró. Él había sabido el primero el encuentro no sería el último, pero no esperaba que se intensificaran tan rápido. La nave descendió, sus motores rugieron mientras aterrizaba en un claro no muy lejos de la ubicación de Aarón.
Se agachó detrás de una gran roca y le hizo un gesto a Silas para que se mantuviera agachado. La víbora entendió el peligro que se enroscó a su lado. Sus ojos brillaron con una intensidad tranquila. Las puertas de la nave se abrieron y un grupo de cazadores furtivos armados emergió. 5 en total, cada uno vestido con armadura reforzada y portando armas avanzadas. Su líder, un hombre corpulento con una cicatriz que le recorría el costado de la cara, gritó órdenes a su tripulación. Por sus movimientos y formación, estaba claro que no eran aficionados, se movían con precisión. Sus armas estaban preparadas y listas. La mente de Aarón corría. No podía dejar que se llevaran a Silus. La idea de que la víbora fuera capturada, explotada o peor aún, cultivada por deporte lo llenó de una furia que no había sentido antes, pero también sabía que una confrontación directa sería un suicidio. Tenía que pensar rápido. Necesitamos ser más astutos que ellos. Aarón le susurró a Silas. A pesar de que sabía que Eviper no podía entender sus palabras, pero Silas, como si percibiera la determinación de Aarón, permaneció en equilibrio, su cuerpo se enroscó firmemente y listo para atacar. Aarón escaneó rápidamente el área y formuló un plan. El terreno a su alrededor estaba denso de acantilados y barrancos que podrían proporcionar cobertura o convertirse en una trampa si podían llevar a los cazadores furtivos a las áreas más peligrosas de la jungla, podrían tener una oportunidad. Le hizo un gesto a Silas para que lo siguiera mientras se alejaba de su escondite en dirección a un afloramiento rocoso que dominaba la zona de aterrizaje de los cazadores furtivos. Desde allí, tendrían un mejor punto de observación y, con suerte, el elemento sorpresa. Los cazadores furtivos ya estaban desplegándose. Su líder gritaba órdenes. Asparció es su test valor Davipe. Por fortuna. Lo quiero vivo. Aarón apretó los puños, la ira hervía dentro de él. A estos hombres no les importaba el planeta, el ecosistema o incluso la vida que estaban cazando. Para ellos, Silas no era más que un premio, una mercancía para vender, pero Silas era más que eso. Era una criatura inteligente y viviente, un ser que había formado un vínculo con Aarón, uno basado en la confianza y el respeto mutuo. Y Aarón no iba a dejar que eso se destruyera. Cuando llegaron al afloramiento rocoso, Aarón le hizo una señal a Silas para que se quedara. Oculto, miró por el borde y observó cómo los cazadores furtivos se adentraban más en la jungla sin darse cuenta de la trampa que Aarón estaba poniendo. El terreno que tenían por delante era traicionero, lleno de cornisas estrechas, rocas sueltas y caídas repentinas. Si pudiera guiar a los cazadores furtivos hasta allí, podrían ser víctimas de los peligros del planeta sin que él tuviera que enfrentarse a ellos directamente. Aarón tomó una pequeña piedra y la arrojó a la maleza de abajo, creando un ruido crujiente al instante. Los cazadores furtivos giraron sus armas y las levantaron. Uno de ellos gritó y se movieron hacia el sonido. Aarón sonrió sombríamente. Eso es todo. Ven. Más cerca, arrojó otra piedra, esta vez dirigiendo su atención más hacia el terreno peligroso. Los cazadores furtivos lo siguieron sin darse cuenta del suelo inestable debajo de ellos mientras se acercaban a los acantilados. Aarón podía ver al líder. La impaciencia creció de repente. Un fuerte crujido resonó en el aire cuando uno de los cazadores furtivos pisó una roca suelta, el suelo cedió bajo él y cayó por la empinada pendiente. Sus gritos se desvanecieron mientras desaparecía en el barranco de abajo. «Cuidado con el paso», gritó el líder. Pero el daño ya estaba hecho. Los cazadores furtivos ahora nerviosos dudaron, inseguros del suelo bajo sus pies. Aarón aprovechó la oportunidad para atacar. Silbó suavemente, haciendo una señal a Silas. La víbora se movió con la velocidad del rayo, deslizándose por las sombras hasta que estuvo justo detrás de los cazadores furtivos restantes con un silbido aterrador. Silas. Se abalanzó sobre su enorme cuerpo y se estrelló contra la maleza como una fuerza de la naturaleza. Los cazadores furtivos entraron en pánico, sus armas dispararon salvajemente, pero sus tiros se desviaron porque Silas se movió demasiado rápido para que pudieran seguirlos en el caos. 2 cazadores furtivos más resbalaron, perdieron el equilibrio en el suelo inestable y cayeron al barranco. El líder ahora solo se volvió para enfrentar a Silas con el rostro retorcido de rabia. «No vas a aceptar esto de», me gritó. Levantando su arma, pero antes de que pudiera disparar, Aarón saltó del afloramiento, derribando al hombre al suelo. Lucharon brevemente la fuerza del líder dominando a Aarón, pero Silas intervino.
Sus enormes espirales envolviendo al cazador furtivo sujetándolo a la tierra, el hombre jadeó en busca de aire, sus ojos abiertos de terror mientras miraba a la víbora. Está bien, suplicó, me iré, solo déjame ir. Aarón se paró sobre él. Respirando pesadamente, vete ahora, dijo fríamente, y no regreses nunca. El líder se puso de pie agarrando su arma caída y retrocediendo, su rostro pálido de miedo, miró a Silas. Una última vez antes de huir a la jungla, su arrogancia se hizo añicos. Cuando el cazador furtivo desapareció, Aarón se volvió hacia Silas, quien lentamente desenrolló sus ojos dorados, todavía ardían con intensidad. Aarón se arrodilló a su lado colocando una mano suavemente en sus escamas. Lo hiciste bien, Silas. Aarón susurró, su corazón todavía acelerado por el encuentro. Lo hicimos. En las secuelas de la confrontación dejaron a Aarón y Silas de pie, victoriosos, pero el peso de lo que acababa de suceder colgaba pesadamente en el aire. Los cazadores furtivos habían sido expulsados, pero Aarón sabía que esta no era la última vez que enfrentarían tales amenazas. La galaxia era vasta y las noticias de una víbora anciana en condiciones óptimas seguirían atrayendo la atención de aquellos que buscaban ganancias, pero por ahora habían sobrevivido. Juntos. Aarón se arrodilló junto a Silas, pasando su mano por las suaves y brillantes escamas de la víbora. La criatura, una vez un temido depredador máximo, lo había protegido no por instinto o necesidad, sino por el vínculo que habían formado. No había duda en la mente de Aarón de que Silas había elegido protegerlo, tanto como Aarón había elegido salvar a Silas de la inanición. La comprensión lo golpeó profundamente. Ya no eran solo aliados en la supervivencia, eran algo más, eran socios. Durante los siguientes días, Aarón se concentró en fortificar su campamento y asegurarse de que tuvieran las defensas adecuadas en caso de que más cazadores furtivos regresaron. Silas, siempre atento, parecía entender la importancia de sus preparativos. Se deslizaría por el perímetro patrullando como un guardián silencioso. Presencia por sí sola era suficiente para disuadir cualquier amenaza cercana, pero a medida que pasaban los días, sucedió algo inesperado. Silas comenzó a exhibir comportamientos que Aarón nunca había observado en ninguna criatura salvaje y mucho menos en una víbora. La víbora se acercaba a Aarón durante los momentos de tranquilidad de la noche, enroscándose cerca del fuego donde Aarón se sentaba, no como un depredador acechando a su presa, sino como un compañero que buscaba él. Calidez de su presencia. Fue un cambio sutil pero profundo. Aarón notó la forma en que Silas inclinaba la cabeza observándolo mientras hablaba, casi como si tratara de entender las palabras de los humanos. Había momentos en los que Aarón podía sentir una comunicación tácita entre ellos, un entendimiento compartido que iba más allá del instinto. Era como si Silas hubiera llegado a ver a Aarón como parte de su mundo, no como un extraño que se entrometía en él. Una noche, cuando las estrellas iluminaron el cielo en brillantes tonos púrpura y azul, Aarón se sentó junto al fuego. Sus pensamientos se dirigieron a la época anterior a Dracón. Siempre había sido un solitario que dedicaba su vida a la investigación, nunca se quedaba en un mismo lugar por mucho tiempo, pero aquí, con Silas a su lado, sintió algo diferente, una sensación de pertenencia. De propósito, no eres solo un sujeto de estudio, ¿o sí?, dijo Aarón en voz baja, mirando a Silas, que yacía enrollado cerca. Sus ojos estaban medio cerrados, pero alerta. Eres más que eso. Ambos somos. Los ojos de Silas se abrieron ligeramente. El resplandor dorado reflejaba la luz del fuego. No emitió ningún sonido, pero la conexión entre ellos era palpable. Aarón sonrió, sintiendo que el peso del abandono y el miedo de la galaxia se disipaba. Había elegido ver a Silas como lo que realmente era. Una criatura capaz de confiar, lealtad e incluso algo que se parecía a la compañía. A su vez, Silas había elegido a Aarón para romper el ciclo de abandono y aislamiento que había definido su existencia mientras estaban sentados juntos bajo la vasta extensión del cielo de Draconus. Aarón se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar, habría más desafíos, más peligros, pero los enfrentarían juntos y en ese momento Aarón supo una verdad innegable: ya no estaba solo, ni tampoco Silas. Los días posteriores al ataque de los cazadores furtivos trajeron una nueva sensación de calma a Aarón y Silas. Habían sobrevivido a una amenaza juntos y el vínculo entre ellos parecía más fuerte que nunca. Aarón siempre había estado fascinado por las formas de vida extraterrestres, pero con Silas era diferente. Esto ya no era solo curiosidad científica, había una profunda conexión casi simbiótica entre ellos que se había desarrollado a través de la confianza, la comprensión y la supervivencia. Silas ya no actuaba como un simple animal salvaje que reaccionaba solo por instinto.
Había momentos en los que Aarón podía ver a Silas esperando su guía o reflejando su comportamiento en formas que sugerían una evolución en la inteligencia o al menos un vínculo emocional creciente. Los estudios de Aarón sobre el comportamiento de la víbora se habían vuelto menos clínicos y más personales. Observó cómo Silas lo seguía por el campamento, permaneciendo cerca pero nunca invadiendo su espacio, una indicación sutil de respeto y compañerismo. Una noche, Aarón se sentó junto al fuego. El cálido resplandor iluminaba el campamento, estaba revisando sus notas pensando en el progreso que Silas había hecho no solo físicamente, sino también en comportamiento. Recordó cómo la víbora había estado al borde de la muerte, cuando se conocieron. Ahora Silas se movía con gracia y fuerza, completamente restaurado a su papel como un depredador máximo, pero había algo más. Eres diferente de lo que dice la galaxia, Aarón murmuró en voz alta. Silas se enroscó cerca, levantó la cabeza, sus ojos dorados reflejando la luz del fuego. La víbora inclinó su cabeza ligeramente, casi como si estuviera escuchando. Todos ven a tu especie como peligrosa, incontrolable, pero me has mostrado algo más. Aarón extendió su mano, flotando justo encima de la enorme cabeza de Silas. Nunca antes había intentado tocarlo de una manera tan íntima, siempre había habido una distancia respetuosa entre ellos, una barrera que ninguno se había atrevido a cruzar, pero algo en este momento se sintió bien. Para sorpresa de Aarón, Silas no retrocedió ni siseó. En cambio, la víbora permaneció quieta, sus ojos fijos en la mano de Aarón. Lentamente Aarón bajó su palma hasta que descansó ligeramente sobre las escamas de Silas. La textura era suave, fresca al tacto pero vibrante de vida. Silas parpadeó pero no hizo ningún movimiento para alejarse. Fue un momento de reconocimiento silencioso entre ellos, una afirmación tácita del vínculo que habían construido. Aarón sonrió, una mezcla de asombro y calidez inundándolo. Había venido a Draconus a morir, esperando estudiar la vida extraterrestre a distancia para documentar comportamientos y biología desde una perspectiva clínica, pero lo que había encontrado era algo mucho más profundo, una amistad, una conexión emocional que trascendía las especies. Más tarde esa noche, mientras el fuego menguaba y las estrellas titilaban arriba, Aarón yacía en su refugio, su mente corría con pensamientos sobre el futuro. Sabía que su tiempo en Draconus no duraría para siempre. Finalmente tendría que regresar a la civilización humana, y la pregunta se cernía sobre qué pasaría con Silas. La idea de dejar a Silas atrás, de abandonarlo después de todo lo que habían pasado, hizo que Aarón se le oprimiera el pecho. Se había encariñado más de lo que jamás había esperado. Y la idea de regresar a un mundo que veía a criaturas como Silas como nada más que amenazas o trofeos era insupportable. Se dio la vuelta en su cama improvisada, mirando las estrellas a través de las grietas del refugio. Lo resolveremos, le susurró al caballero, esperando que la víbora lo entendiera. Encontraremos una manera. Silas. Habían pasado semanas desde el último ataque de cazadores furtivos, y Aarón casi había comenzado a creer que estaban a salvo. Él y Silas se habían adaptado a una rutina pacífica, explorando nuevas partes del planeta, recolectando datos y acercándose aún más. Pero una mañana, mientras Aarón catalogaba una serie de muestras de plantas cerca de un río, Silas se tensó a su lado. Aarón notó el cambio de inmediato. El cuerpo de Silas se enroscó con fuerza. Sus ojos se fijaron en un punto distante en el cielo. Aarón siguió su mirada y vio una nave acercándose desde las nubes. Su elegante armazón metálico brillaba a la luz del sol. Otra vez no. Aarón murmuró en voz baja, ya estaba buscando su pistola de pulso, sabía que esta nave no estaba aquí por coincidencia. Quienquiera que estuviera a bordo probablemente estaba aquí por la misma razón por la que los cazadores furtivos habían venido a capturar o matar a Silas. La nave aterrizó con un ruido sordo en un claro no muy lejos de donde estaban Aarón y Silas. El corazón de Aarón se aceleró mientras se preparaba para otra confrontación, pero cuando se abrió la escotilla de la nave, lo tomaron por sorpresa. En lugar de cazadores furtivos o cazadores fuertemente armados, un pequeño grupo de científicos y diplomáticos de ATS salieron. Su vestimenta era formal. Sus expresiones eran tranquilas pero serias. El doctor Aarón Hallis, uno de los diplomáticos, gritó escaneando el área. Aarón dio un paso adelante con cautela. Silas a su lado. Ese soy yo. ¿Quién eres tú? El diplomático, un hombre alto con rasgos afilados y una insignia del Consejo Galáctico en su uniforme, se acercó con las manos levantadas en un gesto de paz. El nombre es Comandante R. Hemos sido enviados por el Consejo Galáctico para investigar informes de entrenamiento ilegal en Draconis. Señora, también hemos recibido informes inusuales sobre usted y su compañero. La mente de Aun corrió. ¿Informes sobre quién lo había denunciado? ¿Fueron los cazadores furtivos de antes? ¿Alertaron a las autoridades después de su derrota? Usted ha estado aquí durante bastante tiempo. El doctor Comandante R continuó mirando a Silas con una mezcla de curiosidad y precaución,
y por lo que entendemos, formó una relación bastante única con una criatura que se considera altamente peligrosa en toda la galaxia. El corazón de Aarón latía con fuerza. Había sabido que este día podría llegar, pero ahora que había llegado no estaba seguro de cómo responder. Miró a Silas, que permaneció quieto pero alerta, sintiendo la tensión en el aire. Este es Silas. Aarón dijo firmemente que no es peligroso, al menos no para mí. Formamos un vínculo, algo que la mayoría de las personas no entienden. Es inteligente, mucho más de lo que nadie se da cuenta y no es el depredador sin mente de la galaxia. Cree que lo es. El comandante Ral estudió a Aarón por un largo momento su expresión. Ilegible hemos escuchado historias de víboras celianas que han sido controladas domesticadas pero siempre se ha considerado imposible y sin embargo aquí estás de pie junto a una como si fuera tu compañero. Aarón asintió. Él es. Mi compañero, salvé su vida y él salvó la mía. No se trata de control, se trata de confianza. Ral miró a sus colegas que intercambiaron miradas inciertas. El Consejo ha estado monitoreando esta situación durante algún tiempo, dijo volviéndose hacia Aarón. No estamos aquí para hacer daño a ninguno de ustedes. De hecho, su trabajo aquí ha despertado el interés de ciertos círculos científicos. Lo que has hecho, formando un vínculo con un depredador ápice como Silas, no tiene precedentes. El pulso de Aarón se aceleró. Entonces, ¿qué pasa ahora? El comandante se acercó, su tono se suavizó. El Consejo quiere estudiar este vínculo para entender cómo es posible y qué significa para el futuro de las relaciones humano-alienígenas. Usted y Silas están en el centro de algo notable, doctor, pero hay quienes lo verían como una amenaza, sin importar que has demostrado que Aarón sintió el peso de las palabras del comandante. Sabía que este vínculo con Silas era especial, pero al escuchar el interés del Consejo, se confirmaron sus temores. Silas sería un objetivo para aquellos que lo temían o lo malinterpretaban. Me estás pidiendo que lo traiga de vuelta, ¿no es así? Aarón dijo en voz baja. La idea de que Silas fuera enjaulado o estudiado como un simple espécimen le retorció las entrañas. Ral dudó. Nos gustaría que ambos vinieran con nosotros. El Consejo quiere ofrecer protección para evitar que los cazadores furtivos u otros exploten a Silas. Pero debes entender que habrá escrutinio. Personas que no aceptarán este vínculo. Aarón miró a Silas, que observaba el intercambio con ojos tranquilos pero conocedores. Esta era la decisión que había temido. Podía regresar a la civilización donde Silas estaría a salvo, pero constantemente monitoreado, o podía permanecer en Draconus, alejándose de interferencia del hombre, pero siempre en guardia contra los cazadores furtivos. Después de un largo silencio, Aarón habló con su voz llena de tranquila determinación. Iré contigo, pero con una condición. Silas no es un labat o una criatura peligrosa para ser encerrada. Se queda conmigo como mi compañero y es tratado con él respeto que se merece. Ral consideró la solicitud, y luego asintió lentamente. Estuvo de acuerdo. Tienes mi palabra. Aarón sintió una ola de alivio, aunque el camino por delante era incierto. No tenía idea de lo que les esperaba en el espacio humano, pero una cosa estaba clara: donde quiera que fueran lo enfrentarían. Juntos, mientras la nave se preparaba para el despegue, Aarón colocó una mano en el costado de Silas, sintiendo el ritmo constante de la respiración de la víbora. Esto es solo el comienzo, murmuró. Enfrentaremos lo que venga después. Silas permaneció a su lado, sus ojos brillando con tranquila comprensión mientras la nave se elevaba hacia el cielo llevándolos hacia un futuro incierto pero compartido. El zumbido de la nave era el único sonido mientras Aarón y Silas ascendían hacia el espacio dejando atrás las salvajes junglas de Draconus. Nimarón observó cómo el planeta se encogía debajo de ellos. Se le formó un hoyo en el estómago. Draconus KN había sido su refugio, un lugar donde él y Silas habían desafiado las probabilidades y construido un vínculo inquebrantable. Ahora se dirigían hacia algo mucho más impredecible. Una galaxia que temía y malinterpretaba a la misma criatura que se había convertido en el compañero más cercano de Aarón. El comandante Ra había sido fiel a su palabra hasta ahora. La nave del Consejo era una nave de investigación, no una nave militar, y la tripulación trataba a Aarón y Silas con respeto, pero Aarón sabía que la verdadera prueba vendría cuando llegaran a la estación de investigación del Consejo. La galaxia en general no se convencería tan fácilmente de la inteligencia de Silas o del vínculo único que compartían. Muchos aún verían a Silas como una amenaza, un depredador máximo que debería ser controlado o eliminado. Mientras se elevaban a través de las estrellas, Aarón se encontró solo en una de las cámaras de observación de la nave. Silas se acurrucó cómodamente a su lado, permaneció atento, aunque Viper parecía más relajado de lo que Aarón había esperado. Tal vez fue porque Silas confiaba en Aarón, sintiendo implícitamente que dondequiera que fueran lo enfrentarían. Juntos. Sabes que esto no va a ser fácil, ¿verdad?
murmuró Aarón mirando hacia abajo. A Viper Silas inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos brillantes se fijaron en Aarón. Como si esperara que continuara. Van a querer estudiarlos, la gente tendrá miedo, siempre lo tienen. Cuando no entienden algo. Silas no hizo ningún sonido, pero su sola presencia era tranquilizadora. Aarón sabía que estaba proyectando sus propios miedos en Silas, pero la idea de que Viper fuera tratado como un mero espécimen encerrado en un laboratorio. Asintió con la cabeza. Silus no era solo un animal, era un ser sensible, una criatura capaz de confiar y ser leal, y Aarón estaba decidido a proteger ese vínculo. Un suave timbre rompió el silencio. Señalando que se estaban acercando a la estación de investigación, el corazón de Aarón se aceleró mientras se ponía de pie. Silas se desenrolló para seguirlo. Era hora de enfrentar lo que sea que los esperaba. Como entraron en la bahía de atraque, el comandante Ral los recibió en la esclusa de aire. Estamos a punto de atracar en la estación. Todo está preparado para su llegada. El doctor Ral dijo en tono neutral. Hay científicos ansiosos por conocerlos, a usted y a Silas. La mandíbula de Aarón se tensó, pero asintió. Terminemos con esto de una vez. Cuando se abrió la esclusa de aire, fueron recibidos por un pequeño grupo de científicos del Consejo, todos vestidos con uniformes blancos impecables. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad y cautela. Aarón podía sentir que sus ojos se dirigían rápidamente a Silas, que permanecía acurrucado a su lado. Sus ojos dorados observaban a los recién llegados con atención. Uno de los científicos, una mujer mayor con rasgos afilados, dio un paso adelante. DRA. Hallis, bienvenidos. Soy la doctora Vel. L. Consejo nos ha informado sobre su situación única. Hemos preparado una instalación segura para Silas donde podemos observar su comportamiento sin causarle un estrés indebido. Aarón se erizó ante la mención de una instalación segura. Silas no es un experimento de laboratorio. Se queda conmigo. La sonrisa de la DRA. Bell se tensó aunque intentó permanecer diplomática, por supuesto. Doctor Hallis, simplemente estamos tratando de garantizar la seguridad de todos los involucrados. El cian Viper todavía se considera altamente peligroso. Solo es peligroso si lo tratas como una amenaza. Aarón respondió con voz firme. No lo dejaré encerrarlo. Si vamos a hacer esto, lo haremos en mis términos. La tensión en la habitación era palpable, pero después de un momento, el doctor Bell asintió. Muy bien, comenzaremos con observaciones no invasivas. Se le permitirá mantener a Silus con usted, pero tendremos que monitorear sus interacciones de cerca. Aarón miró a Silas, quien permaneció tranquilo, pero alerta, como si sintiera la atención. Está bien, pero recuerda que no es solo un sujeto, es mi compañero. Los científicos intercambiaron miradas inciertas, pero asintieron con la cabeza en acuerdo. Por ahora, seguirían el liderazgo de Aarón, aunque sabía que no duraría si no obtenían los resultados que querían en los próximos días. Aarón y Silas se instalaron en la estación de investigación, aunque el ambiente estaba lejos de ser cómodo. Los espacios estériles y confinados de la estación eran un marcado contraste con la libertad salvaje de Draconus Nang, y Aarón podía ver que Silas estaba creciendo. Inquieto, los movimientos de Viper eran más tensos, sus ojos constantemente escaneaban los alrededores como si buscara un escape. Aarón entendió que este lugar se sentía como una jaula, sin importar cuán complacientes intentaran ser los científicos. La doctora V y su equipo llevaron a cabo sus observaciones, aunque se mantuvieron cautelosos, nunca se acercaron demasiado a Silas. Estaban fascinados por el vínculo entre Aarón y Viper, pero su escepticismo era claro. Todavía veían a Silas como un peligro potencial, algo que debía estudiarse, no entenderse. Al tercer día, ocurrió un avance. Aarón estaba en la cámara de observación trabajando en sus notas cuando Silas comenzó a moverse en un patrón inusual. Viper se deslizó en un movimiento circular y luego se detuvo. Su cabeza giró bruscamente hacia una consola en el otro lado de la habitación. Aarón observó desconcertado cómo Silas repetía el movimiento. Sus ojos dorados se fijaron en la consola. ¿Qué es? Silas Aarón preguntó levantándose y acercándose a la consola. Mientras se acercaba notó algo, una alerta parpadeando la pantalla, un mal funcionamiento en los sistemas de energía de la estación. Los ojos de Aarón se abrieron de par en par. ¿Viste eso antes que yo?, murmuró al darse cuenta de que Silas de alguna manera había percibido el mal funcionamiento antes de que apareciera la alerta. Eres más consciente de tu entorno de lo que nadie aquí cree. Cuando Aarón informó el incidente a la doctora Bea, ella estaba aturdida. ¿Me estás diciendo que Silas anticipó una falla del sistema antes de que fuera detectada?
Aarón asintió. No era solo instintivo, él sabía que algo estaba mal, no solo está reaccionando a su entorno, lo está. Entendiendo el incidente hizo olas entre los científicos, provocando un nuevo interés en el vínculo entre Aarón y Silas. De repente Silas no era solo un depredador peligroso, era una criatura con inteligencia mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Aarón sintió una oleada de orgullo al saber que Silas había demostrado su valía de una manera que nadie podía negar, pero incluso cuando la comunidad científica comenzó a ver a Silas bajo una nueva luz, Aarón no pudo evitarlo, la sensación de que todavía caminaban por una delgada línea. La galaxia podría aceptar la inteligencia de Silas, pero todavía había quienes lo veían como una amenaza, una criatura a ser controlada en lugar de respetada. Pasó un mes a bordo de la estación de investigación, y en ese tiempo Aarón y Silas se convirtieron en un tema de fascinación en toda la comunidad científica. Las noticias de sus vínculos se difundieron con expertos que evaluaron las implicaciones de su relación para la comprensión de los humanos y los alienígenas. Aarón se sintió aliviado de que muchos vieran la inteligencia de Silas como lo que era. Un avance extraordinario en la cooperación entre especies, pero no todos estaban convencidos. Había facciones dentro del Consejo Galáctico que permanecían escépticas, y Aarón sabía que Silas nunca estaría realmente a salvo. Mientras algunos lo veían como una amenaza potencial, él había demostrado que Silas era más que un depredador sin mente, pero el miedo a lo desconocido todavía dominaba a muchos. Una noche, mientras Aarón estaba sentado en sus aposentos, recibió un visitante inesperado. «Comandante Ral, tenemos que hablar». Ral dijo que su tono era serio cuando entró en la habitación. Aarón hizo un gesto para que se sentara, aunque podía sentir la tensión en el aire. «¿Qué está pasando?», preguntó Aarón mirando a Silas, que permanecía acurrucado en la esquina, siempre atento. Ral suspiró, frotándose las sienes. «El consejo está dividido sobre qué hacer a continuación. Algunos presionan para que Silas se traslade a una instalación más segura, una donde pueda ser estudiado en condiciones más controladas. Otros, incluido yo mismo, creen que está mejor contigo, pero la decisión no depende de mí». A Aarón se le cayó el estómago. Temía que llegara a este momento. «No puedes alejarlo de mí», dijo con voz baja, pero firme. «Hemos demostrado que no es peligroso, es inteligente. Conscient. Ponerlo en una jaula destruiría todo lo que hemos construido». Ral asintió lentamente. «Lo sé y estoy de tu lado, pero tenemos que mostrarle al Consejo que Silus no es solo un caso único, que hay más que ganar con este vínculo que solo datos científicos». Aarón frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Ral se inclinó hacia adelante. Su expresión era seria. «Si tú y Silas pueden demostrar que este vínculo es algo que se puede replicar, que hay una manera de que los humanos y otras especies como Silus coexistan, entonces tendrán un caso mucho más sólido. El Consejo no podrá justificar encerrarlos si pueden demostrar que su relación es el comienzo de algo más grande». La mente de Aarón corrió. La idea de enseñar a otros a formar vínculos como el que tenía con Silus era abrumadora, pero también tenía sentido. No se trataba solo de demostrar la inteligencia de Silas, se trataba de demostrar que la confianza, el respeto y la comprensión podían cerrar la brecha entre las especies. «No sé si eso es posible». Aarón admitió: «Lo que Silas y yo tenemos no es algo que se pueda enseñar fácilmente». Ralph se puso de pie colocando una mano en el hombro de Aarón. «Tal vez no, pero vale la pena intentarlo. La galaxia está cambiando. Doctor, usted es un... y Silas podría ser el comienzo de algo que cambie todo». Aarón miró a Silas, quien encontró su mirada con esos tranquilos ojos dorados. Habían llegado tan lejos juntos, desafiando las probabilidades en cada paso. Tal vez, solo tal vez, ellos también podrían hacer esto. «Lo haré», Aarón dijo finalmente, su voz llena de tranquila determinación. «Demostramos que este vínculo no es solo una anomalía, es el futuro», y así Aarón y Silas se embarcaron en un nuevo viaje, uno que los llevaría más allá de la estación de investigación, más allá del miedo y la incomprensión que habían plagado su mundo durante tanto tiempo. Juntos mostrarían a la galaxia que la confianza, la compasión y el respeto podían trascender incluso las divisiones más profundas. Mientras se preparaban para dejar la estación, Aarón puso su mano sobre las escamas de Silas una última vez, sintiendo la calidez familiar de su conexión. «Tenemos mucho trabajo por delante», susurró, «pero pase lo que pase lo enfrentaremos juntos». Silas se acurrucó a su lado, sus ojos brillaban con una fuerza tranquila y Aarón supo que estaban listos para lo que fuera. Juntos vinieron a continuación y cambiarían la galaxia paso a paso.